Hola compañeros, mi nombre es Macarena Ferradas Tangue, soy interna séptimo año y hoy día les voy a hablar sobre el embarazo ectópico. Bueno, a modo de introducción tenemos la definición de embarazo ectópico. Esta es la implantación de un blastocito fuera del revestimiento endometrial de la cavidad uterina. Es decir, nuestro blastocito en vez de migrar y implantarse intrauterino, este queda en el camino. ¿Ya? Sabemos que la principal localización para implantación es las trompas de falopio en un 96%. ¿Ya? Y esto se debe principalmente a que está pasando algún proceso fisiopatológico en esta zona que impide que este blastocito pueda migrar correctamente. Su incidencia ha aumentado en la actualidad y esto se debe principalmente a las ITS, sobre todo clamidia y gonococo, que están relacionados con el proceso inflamatorio pélvico, que se ha demostrado que tiene relación con inflamación a nivel de la tuba, generando una salpingitis, posibles adherencias y alteración a nivel ciliar también. ¿Ya? Es la principal causa de mortalidad materna relacionada con el embarazo en el primer trimestre. Por lo tanto, es una patología que debemos saber pesquisar, ¿ya? Porque la complicación más importante del embarazo ectópico puede llevar a la muerte materna. Y además se sabe que el 4% de las muertes relacionadas con el embarazo se debe al embarazo ectópico. En cuanto a la epidemiología, la tasa del embarazo ectópico entre las mujeres que acuden a un servicio de urgencia, ya sea por sangrado o dolor abdominal en el primer trimestre, corresponde a entre un 6 y un 16%. La incidencia se ha demostrado en un estudio que se realizó en Estados Unidos, demostró que aumentaba con la edad, sobre todo en el grupo entre 35 a 39 años y 40 a 44 años, y esto es principalmente porque tenemos alteraciones de tubo previo o porque estas mujeres han recurrido a procesos de fertilización in vitro, ¿ya? Que como vamos a ver más adelante es un factor de riesgo. La mortalidad es 3.5 veces mayor en las mujeres mayores de 35 años que en las menores de 25 años y el diagnóstico precoz ha disminuido la mortalidad de esta patología, pero sin embargo su incidencia va en aumento como ya les comentaba. En cuanto a los factores de riesgo, lo principal que tenemos que tener en mente y tenemos que buscar son procesos que nos alteren la anatomía normal de las trompas, ¿ya? Y esto está relacionado, que como se los puse en rojo, es la salpingitis crónica. Y esta salpingitis crónica va a hacer que la tuba esté inflamada constantemente y este blastocito no pueda llegar y migrar correctamente hasta la cavidad uterina, ¿ya? Primer factor de riesgo es haber padecido un embarazo ectópico previo, y esto se va a deber principalmente a que ya está pasando algún proceso patológico a nivel de las tubas, ¿ya? El PIB, como les comentaba, aumenta en 3 veces la posibilidad de tener un embarazo ectópico, y es por lo que ya les decía, va a haber una inflamación principalmente relacionada a clamidia y gonococo que va a impedir que el blastocito migre. En cuanto a la infertilidad y la fertilización in vitro, principalmente se debe a que ya está ocurriendo un proceso fisiopatológico a nivel de tuba, que es por el motivo que estas mujeres requirieron la intervención con una fertilización in vitro. La cirugía de la tuba, por otro lado, aumenta en un 30% la posibilidad de padecer un embarazo ectópico y sobre todo se da en las cirugías reconstructivas de tuba, sobre todo en mujeres que previamente se ligaron y que ahora quieren revertir este proceso y se someten a cirugía y esto se ha demostrado que es un factor importante de riesgo para padecer un embarazo ectópico en este embarazo. En cuanto al DIU, se ha demostrado que aumenta 16.4 veces el riesgo de padecer un embarazo ectópico, sobre todo en los DIU medicados. En cuanto al tabaco, este aumenta la incidencia por alterar la motilidad de los cilios y la contracción del músculo liso, impidiendo que este blastocito migre correctamente. También se ha demostrado relación con la exposición a etilvistrol en mujeres que sus madres utilizaban este fármaco, que era un fármaco que se utilizaba en los abortos a repetición, y ha demostrado que van a generar algunos procesos a nivel de la tuba. ¿Ya? También la edad, como les comentaba, que esta altera y a mayor edad va generando riesgo. Y además se ha asociado a las duchas vaginales que aumentan un 3%, perdón, 3 veces el riesgo de padecer un embarazo ectópico en distintos estudios. Pero lo que ustedes tienen que saber y tienen que recordar y pesquisar son posibles patologías que no estén generando alguna alteración a nivel de la anatomía normal de las tubas uterinas. Ahora bien, como les comentaba, el sitio de implantación de elección y que más incidencia presenta es a nivel tubario, con un 96%. Aquí sabemos que a nivel ampular se implanta un 70%, a nivel ismico un 12%, fimbrial un 11% y conualo intersticial un 2.4%, y este se ha visto con mayor relación con la fertilización in vitro. Otros lugares fuera de la tuba tenemos a nivel de ovario en un 3.2%, abdominal en 1.3%,
en la cicatriz de cesárea anterior en menos de 1% y también cervicales en menos del 15%. En general, todos tienen males outcome, exceptuando el abdominal, que es donde hay una cavidad donde se puede desarrollar ahí un feto, pero en los otros lugares va a generar como historia natural algún proceso mortal para la madre. En cuanto a la historia natural del embarazo ectópico, principalmente nos vamos a referir en toda la diapositiva al embarazo tubario porque es el que mayor incidencia tiene. Este puede llevar a la ruptura, que es una complicación del embarazo ectópico, es grave, la madre puede morir por esto, ya que vamos a estar en un cuadro de hemorragia intraperitoneal y que la madre puede pasar un shock y finalmente fallecer. Otro camino es que este se aborte o que se resuelva espontáneamente y nosotros no tengamos que hacer nada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que ponernos en dos posibles escenarios, ¿ya? Podemos tener una madre que sabe que está embarazada o tenemos una mujer en edad fértil que no sabe que está embarazada, ¿ya? Esta clínica se manifiesta generalmente entre las 6 y las 8 semanas desde después de la fecha última regla. En general, los síntomas de gestosis claros de un embarazo no están presentes, ya que las betas no suelen estar tan elevadas. Y en distintos estudios se ha demostrado que en cuanto a las mujeres que consultaron por sangrado vaginal y dolor abdominal, en el primer trimestre 18% padecía un embarazo ectópico. Por lo tanto, como dos grandes síntomas, vamos a presentar el dolor abdominal y el sangrado vaginal. El dolor abdominal no tiene un patrón patognomónico, este puede ser difuso, puede ser lateralizado, puede ser de inicio abrupto o puede ir en aumento, puede ser continuo intermitente. Por lo tanto, no tenemos una clínica que nos diga esto es un embarazo ectópico. En cuanto al sangrado, puede ser un leve spotting, puede ser una metrorragia o podemos tener una hemorragia franca con una madre hemodinámicamente inestable. Incluso podemos tener un abdomen agudo y esto ya nos haría pensar que estamos en una posible complicación de nuestro embarazo ectópico. Entonces, tenemos dos escenarios posibles, un embarazo ectópico no muy complicado o uno complicado, ¿ya? Ahora bien, recordarles que hay sangrado en el embarazo ectópico y esto se da principalmente por la degeneración del cuerpo lúteo, que este está dado por una disminución de los niveles de progesterona, por una falla intrínseca del tejido embrionario, ya sea por un lugar erróneo de implantación o porque el desarrollo del tejido trofoblástico es subóptimo. Por lo tanto, hay menores niveles de una beta que nos generen esta cascada y que el cuerpo lúteo siga produciendo su progesterona. Por lo tanto, este endometrio gordito que teníamos para prepararnos para implantar un huevo se empieza a caer, ¿ya? Entonces, con esta caída de endometrio podemos tener metrorragia o goteo, como les comentaba, como spotting, o que la paciente consulte por amenorrea con dolor, ya que puede ser que estemos todavía en este periodo en que no se está desprendiendo el endometrio, ¿ya? Como les decía, vamos a tener una paciente estable, sin signos de irritación peritoneal, y esto nos hace pensar que estamos en un cuadro aún más bien benigno. Ahora, por el otro lado, tenemos el embarazo ectópico complicado, que se va a dar cuando hay una rotura de la trompa, ¿ya? Es decir, nuestro embrión ya está desarrollándose y a nivel local se genera una erosión de la tuba y el contenido de la concepción sale fuera de la trompa, ¿ya? Esto se va a manifestar con irritación peritoneal, anemia progresiva y un choque hipovolémico, ya que estamos con una hemorragia intraperitoneal franca. Al examen físico vamos a tener dolor a la palpación abdominopélvica y del fondo del saco de Douglas. Vamos a tener un nexo empastado y muy doloroso. En cuanto un estudio francés identificó 4 factores que aumentaban el riesgo de ruptura cuando se sospechaba de un embarazo ectópico. Estos son: 1. Nunca haber usado anticonceptivos. 2. Antecedentes de daño tubárico e infertilidad. 3. Una inducción de la ovulación. Y 4. Altos niveles de una beta con valores sobre 10.000. Entonces, como sospecha diagnóstica tenemos que cualquier mujer en edad reproductiva con sangrado vaginal y o dolor abdominal que tenga una de las siguientes características va a padecer un embarazo ectópico, ¿ya? Estas son: una embarazada pero que no tiene un embarazo intrauterino confirmado, un estado de embarazo incierto con amenorrea de más de 4 semanas previo o sangrado vaginal actual, y una mujer que presenta inestabilidad hemodinámica y un abdomen agudo que no se puede explicar por otro diagnóstico. Entonces, para nuestra evaluación diagnóstica, lo primero que debemos hacer es confirmar que nuestra paciente esté o no embarazada. Recordarles que la beta es detectable en orina desde los 25 miliunidades por ml, con una sensibilidad de 95%, y en plasma se puede detectar desde los 5 miliunidades por ml, con una sensibilidad del 100%.
¿ya? Los valores de discriminación en que nosotros tendríamos que ya observar a ecografía un saco gestacional es para 1500 hasta 2000 en la eco transvaginal. Incluso algunos estudios refieren que hasta 3500 uno podría esperar para poder ver un embarazo intrauterino, ¿ya? Y la eco abdominal se habla de un límite de 6500 hacia arriba, ya deberíamos presentar un embarazo intrauterino. Ya, por lo tanto, vamos a indagar en nuestra paciente la fecha última regla y la edad gestacional estimada. Vamos a buscar los factores de riesgo para embarazo ectópico. Nos vamos a fijar en la edad, si tiene DIU, si ha tenido un embarazo ectópico previo, si es que tiene alguna ITS conocida, etc. Y vamos a realizar una curva de beta que nos va a servir para ver si este embarazo es viable o es inviable, o si es que nuestra paciente efectivamente está cursando con un embarazo normal o no. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que un embarazo normal, viable, esta beta se duplica cada 48 horas. Se habla de un límite del 66% que se duplique en estas 48 horas. Incluso estudios dicen que no se explicaría hacerlo cada 48 horas, si bien se podría esperar hasta las 72 horas para esperar que nuestra beta vaya duplicándose de manera correcta y estemos en unas condiciones normales de embarazo. Sin embargo, tienden a ser pacientes que desconocen el estado de embarazo, pueden ser pacientes no confiables para darlas de alta, etcétera. Así que vamos a realizar nuestra curva cada 48 horas, ¿ya? En cuanto al embarazo ectópico, se demuestra que hay un aumento menor a lo esperado, con un 36% de sensibilidad y un 65% de especificidad, y un tercio aumento de forma normal. ¿Ya? Por lo tanto, que nuestro embarazo ectópico, nuestra curva de beta vaya normal, tampoco nos excluye al 100% que este no sea un embarazo extrauterino. ¿Ya? Eso. El segundo paso que vamos a hacer es evaluar la estabilidad hemodinámica, ¿ya? Primero vamos a tomar signos vitales, vamos a ver la presión, la frecuencia cardíaca, si está cambia o no con el movimiento de sedestación o no. Y esto, bueno, si ustedes ven que la paciente evidentemente consulta con signos de shock, con hemorragia franca, no vamos a esperar a hacer lo anterior, sino que vamos a pasar la reanimación inmediata, ¿ya? Es decir, nuestra paciente la vamos a pasar al REA, vamos a asegurar la vía aérea, vamos a poner 2 vías periféricas, vamos a poner volumen para animar a la paciente y posteriormente vamos a hacer todo lo que ya vamos a comentar, ¿ya? Pero suponiendo que nuestra paciente viene bien, ella solo consulta por una metrorragia, sin signos de embarazo ectópico complicado, vamos a hacer un examen físico, vamos a hacer la especuloscopía, que lo que queremos hacer es confirmar que este sangrado viene del útero y esto lo vamos a hacer mediante la salida de sangre a través del orificio cervical externo, ¿ya? Y además vamos a evaluar si está activo o no y evaluar la cuantía. En segundo lugar, si es que tenemos disponible la urgencia, podemos utilizar un EcoFast y vamos a tener como consenso que toda mujer en edad fértil que presente hemorragia intraperitoneal mediante EcoFast es un embarazo ectópico hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Y finalmente vamos a tomar laboratorio, que vamos a tomar un hemograma, pruebas de coagulación, grupo y RH. Principalmente el hemograma lo vamos a ver para ver si hay una anemia y el hematocrito, a ver si nos muestran signos de hemorragia activa importante o no. Las pruebas hepáticas y las pruebas renales y también el hemograma nos sirven para la posterior administración del fármaco que se utiliza para tratar el embarazo ectópico, que necesitamos que estas pruebas estén correctas para poder utilizarlo de manera segura. Entonces, una vez que ya confirmamos que nuestra paciente está embarazada, está hemodinámicamente estable, vamos a evaluar la ubicación del embarazo, ¿ya? Sabemos que la ecografía transvaginal podemos visualizar el saco gestacional a partir de las 4 semanas, a las 5 semanas, 4 o 5 semanas de embarazo. El saco vitelino ya lo vemos a las 5 semanas y embrión colectivos a las 6 semanas de edad gestacional, ¿ya? Por lo tanto, la ecografía transvaginal tiene una sensibilidad entre un 73 a un 93%. Esto claramente es dependiente de la edad gestacional y la habilidad del ecografista, pero esto nos va a permitir confirmar o descartar el embarazo y evaluar si este está complicado o no. Y vamos a saber que está complicado si es que vemos líquido libre en el fondo del saco peritoneal, perdón, saco pélvico y o en la cavidad intraperitoneal, ¿ya? Sabemos que si es que ya tenemos sangrado a nivel de las correderas paritocólicas o en la cápsula de Morrison, ya vamos a tener un sangrado franco, nuestra paciente está complicada, así que vamos a tener que correr a pabellón probablemente. Entonces, signos para confirmar o descartar el embarazo ectópico en ausencia de una beta.
vamos a tener hallazgos diagnósticos de embarazo intrauterino con un saco gestacional con saco uterino de embrión o hallazgos diagnósticos de un embarazo en un sitio ectópico con el saco gestacional con saco uterino o embrión con o sin latidos cardíacos. ¿Ya? Y hallazgos sugerentes pero que no son diagnósticos, podemos tener una masa anexial extraovárica, perdón, no homogénea y que es compleja en un 89%, o una masa anexial extraovárica con saco gestacional vacío que se conoce el anillo tubárico o signo de Weigel. Bueno, aquí podemos observar en la ecografía, la primera es una masa anexial compleja, como les comentaba. Esta es una masa sólido-quística, es decir, heterogénea, que esta va a ser paraovárica o extraovárica. ¿Ya? En la segunda tenemos este anillo tubario, que es conocido como el signo de Weigel, que es este halo hiperecogénico alrededor del saco gestacional. Entonces, dentro de los hallazgos ecográficos, mediante ecografía transvaginal del embarazo ectópico, lo más frecuente es entre un 40 y un 57% la ausencia de un saco gestacional intrauterino más una beta mayor a 1800 más un tumor anexial complejo, que es este que ya veíamos previamente, que es un tumor anexial heterogénico, sólido quístico, que está extraovárico. Entre un 20 o 25% vamos a encontrar un embarazo de localización desconocida o incierta, que es la ausencia de un saco gestacional intrauterino, más una beta sobre 1800 más anexos normales. ¿Ya? Esto podría ser un embarazo ectópico o también podría ser un embarazo normal, ya que como les comentaba que hasta 3500 podríamos esperar para ver un embarazo intrauterino. Un 20 o un 25% también podríamos hallar la ausencia del saco gestacional intrauterino, más una beta mayor o igual a 1800, más el anillo tubario, que es este signo de Weigel que veíamos anteriormente, que como ya les comentaba es este anillo hiperecogénico alrededor del saco gestacional. Entre un 10 a un 13% podemos obtener un saco gestacional con saco vitelino o un polo embrionario en un anexo. Entre un 5 y un 7%, que ya es muy raro de pesquisarlo, es el saco gestacional con el embrión vivo en el anexo. Y entre un 5 y un 10% podemos también hallar el pseudosaco gestacional, que este es un saco, pero que solo va a tener un anillo, que lo diferencia del embarazo normal, que tiene un doble anillo, a nivel de la cavidad intrauterina, ¿ya? Y este, bueno, como se le acá, es un signo del saco decidual. Por lo tanto, el diagnóstico de embarazo ectópico lo vamos a hacer con una beta sobre 2000 más la ausencia de hallazgos ecográficos de embarazo intrauterino o hallazgos en un sitio que confirman el embarazo ectópico, ¿ya? Otra forma es con una beta menor a 2000, con al menos 3 mediciones que no demuestran un aumento adecuado en esta curva de beta que realizamos al principio, más una ecografía sin hallazgos de embarazo intrauterino, ya lo que nos hablaría de un embarazo anormal. Y en cuanto a un embarazo ectópico complicado, es netamente clínico. Vamos a tener una mujer en edad fértil con sospecha de embarazo, con dolor abdominal, dolor de hombro, hipotensión, shock. ¿Ya? Y al examen físico vamos a tener signos de irritación peritoneal y al eco-TB vamos a tener líquido libre. Pero el diagnóstico finalmente requiere confirmar de que haya un embarazo ectópico, se hace mediante histología. Esto se hace una biopsia del endometrio, donde vamos a encontrar una reacción decidual que se llama el signo de Aries Stella, que es lo que nos da el diagnóstico final y definitivo de que lo que presentó la paciente era un embarazo ectópico. Ahora, posibles diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente. Puede ser un embarazo de localización incierta o desconocido, que vamos a tener una beta aumentada. No vemos embarazo dentro de la cavidad uterina, pero tampoco lo vemos en otra parte. Y esto simplemente puede ser de que estamos haciendo la eco muy precoz y que todavía no vemos el saco gestacional. Puede ser un aborto espontáneo, que es diagnóstico diferencial dentro de las metrorragias del primer trimestre. Igualmente, o sea, de igual manera, la enfermedad trofobalástica gestacional. La patología puede ser una patología cervical, vaginal o uterina que esté sangrando y que no necesariamente hay un embarazo por medio. Y el hematoma subcoriónico que puede ser un embarazo normal que también está dentro de los sangrados dentro del embarazo. Ahora, para el manejo tenemos dos posibles alternativas. Una es el manejo médico y otro es el manejo quirúrgico. Y dentro del manejo médico podemos tomar una conducta expectante o administrar fármacos. ¿Ya? Dentro del manejo expectante, perdón, es una paciente que está asintomática, no tiene evidencia de rotura o complicación de su embarazo ectópico, tiene un embarazo ectópico tubario,
tienes una masa de menos de 4 centímetros y su beta es menor a 200 y va en descenso hasta la negativización. Ya, aquí les dejo una gráfica ejemplo donde vamos a tener una beta que continúa a través de los días a negativizarse, y esto podríamos dejarlo en pacientes que son muy confiables, que nosotros sabemos que van a poder acudir a urgencias en caso de necesidad, y podemos dejarla simplemente en observación, ¿ya? Pero, sin embargo, este es un manejo que uno selecciona con pinzas a las pacientes, ya que podría también generar alguna complicación, y tenemos que estar seguros de que vamos a poder contener la situación en caso de que esta sea necesaria. En cuanto al manejo médico activo, este se va a realizar mediante la utilización del metotrexato. Este es un fármaco que se utiliza como antineoplásico o para tratar enfermedades como la psoriasis o la artritis reumatoide. Y este básicamente bloquea el metabolismo del ácido fólico con alteración de las cadenas de reproducción de las cadenas de DNA, lo que finalmente lleva a una alteración a la replicación celular, que es lo que queremos conseguir para que nuestra saco gestacional y embrión no se sigan reproduciendo. ¿Ya? Se ha demostrado que no afecta a la reserva ovárica, tiene un éxito de entre un 82 a un 95%, y como medidas previas a la utilización de este tenemos que tomar un laboratorio que incluye hemograma, grupo IRH, el CUMS, perfil renal y hepático y una beta que nos asegure que tenemos valores menores a 5000. ¿Ya? Se sabe que la administración de metotrexato en pacientes que presenten alguna alteración renal o hepática puede sufrir morbilidad o mortalidad graves. En mujeres con insuficiencia renal se ha demostrado que una sola dosis de metotrexato puede provocar supresión de la médula ósea, síndrome de dificultad respiratoria aguda, isquemia intestinal o incluso la muerte. ¿Ya? Y la diálisis no proporciona un aclaramiento renal normal, por lo tanto tenemos que sí o sí evitar este fármaco en pacientes que tengan alterado el metabolismo hepático o renal. ¿Ya? Por lo tanto, las indicaciones son que la paciente esté hemodinámicamente estable, que tengamos una beta menor a 5000, que tengamos latidos cardiofetales negativos, que nuestra masa ectópica sea menor a 4 centímetros y que sepamos que es una paciente que tiene adherencia al tratamiento y que va a reconsultar en caso de ser necesario. Ya se ha mostrado en diversos estudios que una beta mayor a 5000, que la paciente tenga latidos cardiofetales o que la masa ectópica sea mayor a 4 centímetros, genera outcomes desfavorables que van a requerir más dosis y que finalmente van a llevar a una falla del tratamiento médico con necesidad sí o sí de un tratamiento quirúrgico. En cuanto a las contraindicaciones para el uso del metotrexato, vamos a tener que la paciente esté inestable hemodinámicamente, que tengamos un embarazo intrauterino o heterotópico. Heterotópico es decir, que tengamos un embarazo viable intrauterino y uno extrauterino concomitantemente, que tengamos signos o síntomas de un embarazo complicado, ectópico complicado, perdón, que tengamos alteraciones a nivel de laboratorio, ya sea hemato, renal o hepático, como ya les comentaba, que tengamos una paciente inmunodeficiente, que tenga tuberculosis activa o una úlcera péptica, ya que podría generar alteración y agravar estas patologías de base, que tenga hipersensibilidad al metotrexato o que la paciente esté amamantando al momento en que nosotros vamos a administrar este fármaco. Ahora, ¿cómo vamos a administrar el metotrexato? Esto se da por protocolos del centro asistencial, del médico tratante, etc. Y el protocolo de administración más clásico es el que incluye una dosis fija y una segunda a reevaluar. ¿Ya? En general se prefieren las dosis de dos administraciones cuando la beta es mayor a 3000 o si la masa anexial es mayor a 2 centímetros, y dosis múltiples, es decir, 2 o 3 cuando tenemos embarazos intersticiales o cervicales. ¿Ya? Se sabe que cerca de un 15 a un 20% de los embarazos ectópicos va a requerir una segunda dosis, así que debemos tenerla en consideración y tenerlo preparado y explicarle a la paciente que esto podría suceder. Y esta dosis que se administra es de 50 miligramos por metro cuadrado o 1 miligramo por kilo, y esta se administra en vía intramuscular. Ahora, ¿cómo calculamos el metro cuadrado de la paciente? Que es muy difícil. Esto lo pillé en UpToDate. También está la calculadora que es más fácil de utilizar, pero se las dejo aquí, que es la raíz cuadrada de la relación que hay entre la multiplicación entre centímetros y kilos partido 3600, y esto les va a dar un número que ustedes lo multiplican por 50 y van a tener su dosis intramuscular. ¿Ya? El protocolo de administración se da una dosis el primer día, previo a tomar el laboratorio que ya les decía, perfil renal, hepático y hematológico, y vamos a asegurar que nuestra beta sea menor a 5000. Vamos a administrar nuestra primera dosis intramuscular y el cuarto día vamos a volver a tomar una beta. ¿Ya? Esta beta nos sirve para hacer una comparación con la beta que vamos a volver a tomar el séptimo día.
¿ya? Entonces tenemos 3 betas y la comparación se hace entre el cuarto y el séptimo día. Si tenemos que entre el cuarto y el séptimo día disminuyó más de un 15%, consideramos que es un éxito el tratamiento. En cambio, si esta no disminuyó, eh, o sea, disminuyó menos de un 15%, vamos a tener que administrar una segunda dosis sin laboratorio previo, ya que se ha mostrado que no hay variación entre estos días, y con el uso del metotrexato en el primer día, y vamos a volver a administrar la dosis al séptimo día. ¿Ya? Luego vamos a tomar una beta semanal hasta que esta se negativice o que sea menor a 15, y ahí podríamos empezar a tomarla mensual hasta que esta llegue a cero. ¿Ya? Sin embargo, el protocolo va a estar principalmente dado por el centro asistencial. Este es el protocolo más utilizado que yo les comento. Y podría ser que requiramos múltiples dosis, pero que eso va a ser dependiente de cada paciente y eso se va a conversar con un equipo experto en el tema. ¿Ya? Entonces acá abajito les dejé el cuadro, lo mismo que ya les comentaba, que si entre el cuarto y el séptimo día hubo una disminución del 15% es un éxito, y si no tenemos que administrar una segunda dosis. En cuanto a los efectos adversos que tenemos que explicarle a la paciente que podría presentarse, sabemos que en un 30% se presentan con una sola dosis y hasta un 40% en dosis múltiples. Estos van a ser estomatitis, conjuntivitis, gastritis, enteritis y elevación de las enzimas pancreáticas, hepáticas, y esto tiende a ser transitorio y no tienen mayor complejidad, pero pueden presentarse, ¿ya? Las recomendaciones durante el tratamiento, que hay que explicárselas a la paciente, son no tener relaciones sexuales, limitar la exposición al sol por la estomatitis, evitar exámenes pélvicos, ya que les decía que con la manipulación de los anexos podríamos generar una complicación de este, limitar el uso de AINES y el OH, ya que estos se van a excretar por las vías donde se está excretando este fármaco. También tenemos que evitar el consumo de ácido fólico durante estos días, ya que estaríamos alterando y utilizando el fármaco en contrarrestar este ácido fólico que estamos administrando externamente. Y hay que también que explicarle a la paciente que durante el tratamiento esta puede presentar dolor abdominal leve a moderado y que tienen que esperar 6 meses para un nuevo embarazo con previa suplementación del ácido fólico. Y en cuanto al dolor abdominal, tenemos que decirle que este tiende a estar y es leve. Si está presente un dolor abdominal severo, que la paciente se choquea, tenemos que correr, hacer una eco y probablemente llevarla a pabellón porque podríamos estar ante una falla del tratamiento médico. En cuanto al manejo quirúrgico, este lo vamos a reservar para nuestras pacientes que presenten inestabilidad hemodinámica, que presenten un embarazo ectópico complicado, es decir, que la paciente presente un choque hemodinámico, que tenga un abdomen agudo o que tengamos, por ejemplo, el ECOFAST, una hemorragia intraperitoneal importante, que tengamos una contraindicación para el uso de metotrexato, ya sea la paciente inmunodeficiente, está amamantando, tiene un embarazo heterotópico u otro, tenga falla el tratamiento médico, si ya llevamos en nuestras 2, 3 dosis y todavía no respondemos al tratamiento y vemos que nuestra curva no desciende, vamos a tener que tomar un manejo activo quirúrgico, el embarazo heterotópico, como les mencionaba, o que haya falta de adherencia al tratamiento, es decir, vamos a administrar nuestra primera dosis, nuestra paciente se nos pierde, no sabemos qué va a ocurrir con ella, es mejor que lo resolvamos de manera quirúrgica. También esto es útil para pacientes que quieran que tengan deseo de esterilización, donde vamos a realizar una salpingectomía definitiva y vamos a solucionar dos problemas en una sola, ¿ya? Tenemos dos vías quirúrgicas, una es la salpingectomía, que es el tratamiento radical, y tenemos la salpingostomía, que es la cirugía tradicional, que es donde queremos preservar la tuba. En cuanto al manejo propiamente tal del embarazo ectópico y la recurrencia, con ambas se han demostrado buenos outcomes de, de cumplir la solución de este embarazo ectópico y preservar la fertilidad en caso de que tengamos una tuba contraria normal y funcional, ¿ya? La salpingectomía entonces la vamos a reservar para pacientes que tengan paridad cumplida, para pacientes que tengan una trompa contralateral sana, que tengan daño tubario irreparable, es decir, que estén rotas o que tengamos un hematosalpinx, que tengamos un sangrado incontrolable con compromiso hemodinámico, o que tengamos un embarazo tubárico mayor a 4 centímetros. Versus la salpingostomía, que decíamos que es el tratamiento más bien tradicional, convencional, lo vamos a dejar reservado para pacientes que tengan deseo de un embarazo futuro, que tengan un embarazo tubario pequeño no complicado o que tenga una trompa contralateral ausente o dañada. ¿Ya? Aquí les dejo una imagen de una salpingectomía. Vemos cómo al hacerle una incisión lineal a la trompa,
está el saco vitelino formándose en su interior y eso finalmente es lo que desencadena la rotura y es toda esta complicación del embarazo. ¿Ya? Bueno, finalmente dejarles un breve resumen. Tenemos que el embarazo ectópico es la principal causa de mortalidad en el primer trimestre de las embarazadas. Es una patología que va en aumento su incidencia, principalmente relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual y el proceso inflamatorio pélvico. La detección precoz nos ha disminuido la mortalidad de estas pacientes, pero hay que estar atentos porque la incidencia va en aumento, ¿ya? La vamos a sospechar en toda paciente de primer trimestre que consulte por sangrado y dolor abdominal, sobre todo entre las 6 a 8 semanas, que es cuando el blastocisto ya está migrando hacia la cavidad intrauterina y es cuando va a generar esta sintomatología por la que podría consultar. Tenemos dos escenarios, un embarazo ectópico no complicado y otro complicado. En lo complicado es una paciente que puede estar asintomática, que puede estar con un leve spotting, puede estar con una pequeña metrorragia y vamos a tener esta otra paciente con un embarazo ectópico complicado que ya llegó a una rotura de la tuba, que está evidentemente en shock con abdomen agudo y que tenemos que resolver de manera inmediata. ¿Ya? Acercamiento diagnóstico lo vamos a hacer con una eco y una curva de beta. Vamos a tener que una beta que no se está duplicando de manera correcta, no estamos teniendo esta duplicación cada 48 horas. Y a la ecografía no vamos a tener hallazgos intrauterinos, podemos o no tener hallazgos extrauterinos a nivel de la tuba, podemos o no tener una masa anexial, pero tenemos que estar atentos en buscar principalmente en esta paciente con estos cuadros los factores de riesgo que nos podrían hacer sospechar un embarazo ectópico. Recordemos que el uso adecuado de metotrexato o el tratamiento quirúrgico nos va a salvar a vidas de estas madres y es importante que también podamos detectarlo a tiempo para poder preservar la fertilidad a futuro y mantener estas tubas lo más permeables posibles para que estas madres puedan optar a quedar embarazadas nuevamente. Recordar que con metotrexato hay que recordarle a las pacientes que tienen que esperar un lapso de 6 meses para poder volver a intentar el embarazo y recordarles que es un fármaco seguro para el uso del embarazo ectópico, no se ha relacionado con alteración de la reserva ovárica y en un ambiente controlado solo la paciente debería tener dolor, capaz un leve sangrado, pero es un cuadro de resolución que lo podemos manejar oportunamente, pero siempre tenemos que tenerlo en mente para poder detectarlo y tratarlo precoz. Eso, les dejo la bibliografía a continuación. Siempre estamos dispuestos a recibirles las dudas. Principalmente todo lo que les comenté yo lo busqué en Uptoway, también me basé en el manual de la PUC, que es una buena herramienta para que ustedes estudien. Y eso, si tienen alguna duda me pueden escribir o me las pueden hacer llegar a través de las guías de IFIMSA. Y eso, que estén bien.